Bien, entonces vamos, para poder analizar lo que es la parte de configuración electrónica, vamos a resolver el siguiente problema, que me dice lo siguiente. Un elemento X de número atómico 53 y masa atómica 126,9044 está ubicado en el quinto periodo y pertenece al grupo 7A. Determinar, inciso A, su distribución electrónica, inciso B, el orden de llenado, inciso C, tipo de hibridación, inciso D, forma geométrica y ángulos de separación, inciso E, posibles valencias, inciso F, número de espines paralelos en su estado basal, E, híbrido y su carácter magnético, inciso G, número de protones, neutrones y electrones. Bueno, por una parte podemos ver aquí que estamos trabajando con lo que es un compuesto que tiene un Z. Vamos a ir sacando datos. Tenemos que tiene un... que tiene un Z igual a 53 y que tiene una masa atómica A que es igual a 126,9044. Aparte me dice que está en el quinto periodo, también está entonces el periodo que es el quinto. Y también me dice que pertenece al grupo 7A. Bien, entonces con todos estos datos tenemos que elaborar lo que es la distribución electrónica para este elemento. Bien, entonces aquí vamos a ver lo que son dos situaciones. La primera situación que es un elemento que corresponde al grupo A, como podemos ver aquí. Y la otra situación que corresponde a un elemento del grupo B. En la materia en sí, no, los ingenieros no tocan mucho lo que es los elementos del grupo B, debido a la complejidad que tienen en su estudio. No es de una manera tan simple como los del grupo A. Los del grupo B tienen ciertas reglas que a veces aplican y en otras ocasiones no aplican. Pero ¿cómo nos damos cuenta más que todo? Nos damos cuenta por esta parte, por el grupo. Y mayormente lo que se da en problemas son elementos, lo que es el grupo A, para lo cual vamos a ver cómo se debe desarrollar su distribución electrónica. En primera instancia, vamos a enfocar en inciso A. Sí. Ay, baja pues. Te has cambiado con... Ay, no. Miércoles. Ya, ahora sí. Entonces vamos a ir viendo primeramente lo que es el inciso A. Para la distribución electrónica, lo que nosotros tenemos que hacer es ir llenando cada uno de los orbitales que tiene el átomo. Como ya hemos visto en la anterior vez, se cuenta con 4 orbitales, que son los orbitales S, P, D y F. Sin embargo, van a ver también esto en varios libros, que la manera de llenado no es de una manera directa, ¿no? Por filas, sino que se tiene que llenar según un determinado orden, que en base a eso también se conoce como el orden de llenado de Aufbau. Entonces voy a mostrarles una pequeña tabla. Ya. Me doy un tiro con esta cosa. ¿Sí?
Entonces, este es el orden que tiene que seguir lo que es el orden de llenado. ¿Esto por qué motivo? Porque de esta manera es como debe llenarse el átomo. Primero tiene que llenarse lo que es un orbital 1s, luego tiene que ir y llenarse el orbital 2s, luego pasamos al orbital 2p6, saltamos al orbital 3s2, bajamos al orbital 3p6 y luego subimos y llenamos el orbital 4s2. Bajamos al orbital 3 y llenamos el orbital 3 de 10. Subimos y llenamos lo que es el orbital 4p6. Volvemos a subir y llenamos el orbital 5s2. Bajamos y llenamos el orbital 4 de 10. Esta es la manera en que se deben de llenar los orbitales sin la necesidad de contar con otros datos. De esta manera es como se sigue el orden de llenado y prácticamente para todos los problemas lo único que se requiere es este número atómico Z, no se requiere nada más, ya que en base a este orden de llenado salen estas otras situaciones y es lo que vamos a ir viendo ahora. Bien, entonces vamos a ir llenando, vamos a ir haciendo la que es el orden o la distribución electrónica. La distribución electrónica es simplemente lo que es este orden de llenado, pero por niveles. O dicho de otra manera, es este mismo orden de llenado, pero de una manera invertida. Ahora les voy a explicar a qué me estoy refiriendo. Entonces, para el orden de llenado, primeramente, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver los niveles o periodos. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4 periodos, digamos que tenemos. Cada uno de estos periodos o pisos tiene un determinado nombre, que inicia con la letra K del abecedario. K, L, M, N. Cada uno de estos pisos también tiene una cantidad máxima o capacidad máxima de electrones. Esta capacidad máxima se delimita como 2n al cuadrado, donde n es el piso en el que estamos trabajando. De esta manera, si nosotros estamos trabajando en el primer piso, el número máximo de electrones que puede albergar es 2. Si estamos trabajando en el segundo piso, entonces n va a ser igual a 2. Entonces la capacidad máxima van a ser 8 electrones. Si estamos en el nivel 3, entonces la capacidad máxima van a ser 18 electrones. Y de esta manera se va cumpliendo con esta regla. Ya. Entonces ahora vamos a ir colocando lo que es el orden de llenado, pero de acuerdo a la distribución electrónica. Esto, más que todo, esta parte es lo que no se explica, ¿no? En el libro del ingeniero Montaño, esta parte de cómo se realiza el llenado, simplemente directo aparece llenado. Pero a partir de esto vamos a ver cómo se va llenando. Bien, entonces tenemos un total de 53 electrones. Estamos trabajando con un átomo neutro, entonces el número atómico Z va a ser igual al número de electrones. Entonces vamos a ir llenando de esa manera. Entonces tenemos que primeramente se va a llenar el orbital 1s2. Entonces llenamos 1s2. Seguimos. Ahora tenemos que llenar el orbital 2s2. Ahora tenemos que llenar el orbital 2p6. Entonces ahora colocamos aquí el 2p6. Subimos y tenemos que llenar el orbital 3s2. En esta parte de arriba está, ¿no? Llenamos entonces el 3s2. Vemos al orden. Ya, entonces tenemos que bajar y ya tenemos que llenar el orbital 3p6. Entonces ahora llenamos el orbital 3p6. Ahora vemos qué dice la regla. Del 3p6 yo tengo que subir al 4s2. Entonces ahora yo tengo que llenar el 4s2. Entonces aquí vemos cuántos electrones ya tenemos. Tenemos 2
Aquí tenemos 8, más 8, 16, 20. Todavía falta. Entonces, seguimos llenando según este orden de llenado. Entonces, del 4S2, como podemos ver aquí, tenemos que bajar al 3 de 10. Entonces, ahora llenamos lo que es el 3 de 10. Aquí va a ser el 3 de 10. Del 3 de 10, entonces, tenemos que subir al 4P6 y del 4P6 subimos al 5S2. Entonces, ahora llenamos el 4P6 y bajamos al 5S2. Entonces, también estamos trabajando en el nivel 5, que sería 5O. Hasta aquí, ¿cuántos electrones tenemos? Tenemos 2, tenemos 10, tenemos 28, tenemos 36, todavía tenemos electrones. Entonces, del 5S2 que estamos en este apartado, entonces tenemos que ir a llenar lo que es el 4 de 10. Entonces, llenamos el 4 de 10. Llenamos el 4 de 10. Bajamos entonces, vemos que tenemos que llenar. Del 4 de 10 tenemos que pasar a llenar lo que es el 5P6. Ahora llenamos lo que es el 5P6. Tenemos el 5P6 aquí. Listo, ahora vemos cuántos electrones tenemos hasta aquí. Tenemos 2, tenemos 10, tenemos 28. ¿Ahora cuántos pesos? Tenemos 2, tenemos 10, 18, va a ser esto, 36, 46, 48. Y tenemos lo que son 53 electrones. Entonces, hasta aquí tenemos 48. Entonces, para que se complete los 53, aquí llegaría a ser 5. 5. Entonces, de esta manera se hace lo que es la distribución electrónica. Es lo mismo, es el orden de llenado en sí, pero de manera analizada por niveles. Netamente aquí vamos a analizar netamente lo que es el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5. Siempre siguiendo lo que es este orden de llenado. Ahora, algunas consideraciones. El periodo me va a determinar cuántos niveles o pisos energéticos tenemos. Y como podemos ver, aquí tenemos 5 niveles. Pero esta llenada hemos hecho sin necesidad de ver estos datos, ¿no? Sin necesidad de ver estos datos. Solo con el número atómico. Luego, el grupo. El grupo, como estamos en el grupo A, esto me da a conocer cuántos electrones va a tener el átomo en su último nivel energético. Y vamos a ver si es que esto se comprueba. Estamos entonces en el grupo 7A, y tenemos aquí 7 electrones. Entonces, esto se verifica que esto corresponde al grupo 7A. Pero recalco, para la configuración solo necesitamos lo que es el número atómico. No necesitamos grupo, no necesitamos periodo, masa atómica, nada. Solo para hacer la configuración necesitamos lo que es el número atómico. Y aquí podemos ver que se sigue llenando. En caso de que tengamos más electrones, seguimos llenando al 6S2. Llenamos el 6S2 recién, podemos llenar el 4F14. Llenamos el 4F14 recién, podemos llenar el 5 de 10. Del 5 de 10 recién podemos llenar el 6P6 y así sucesivamente, según este orden. Y este, como les repito, es el orden de llenado según la regla de Aufau. Ahora vamos al inciso B. El inciso B que me pide el orden de llenado. El orden de llenado siempre va a ser el orden de llenado según la regla de Aufau. Aunque en el problema no nos diga nada, en este caso igual. El problema no nos dice qué tipo de orden de llenado, porque en sí hay más, pero no se llega a estudiar en la materia. El único que vemos es el orden de llenado según las reglas de Aufau. Y técnicamente es todo esto lo que estoy mostrando en pantalla. Entonces, ahora, ¿cómo describimos el orden de llenado? Tenemos que escribir
este mismo llenado, lo que hemos hecho aquí, pero de manera lineal. Entonces, ¿cómo hemos llenado? Primero hemos llenado el orbital 1s2, luego el 2s2, luego el 2p6, luego hemos bajado al 3s2, luego hemos bajado al 3p6, luego hemos ido al 4s2, luego hemos subido al 3d10, luego hemos bajado al 4p6, luego hemos bajado al 5s2, luego hemos subido al 4d10 y luego hemos subido al 5p5. Entonces el orden de llenado simplemente es esto mismo. Ay, caray, no puedes hacerte más rápido. Muy lento esta cosa. El orden de llenado es esto mismo, pero de manera lineal, hasta donde nos quedemos sin electrones. Bien, sigamos entonces. Vamos al inciso C. Vamos a ver qué nos pide el inciso C. Entonces, el inciso C, ¿qué nos pide? A ver. Tipo de hibridación. Ya, entonces, para el tipo de hibridación, yo tengo que estudiar y copiar siempre, y siempre les sugiero que copien, lo que es el último nivel energético según la distribución electrónica. Entonces, el último piso es 5 de nombre O y tenemos que su configuración hasta en este punto es de 5S2, 5P5. Ahora, para poder determinar si es que este elemento tiene híbrida, ¿qué nos pedía? A tipo de hibridación. Entonces, para ver qué tipo de hibridación tiene, lo que yo tengo que analizar ahora son las casillas cuánticas o cada uno de los orbitales. En sí, de manera general, S, P, D y F son orbitales, pero cada uno de estos orbitales es un conjunto de otros orbitales. En sí, S es el conjunto de un solo orbital. P es el conjunto de tres orbitales, ¿no ve? Orbital PX, PY y PZ. Con D y con F pasa lo mismo. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es estudiar justamente ese desglose de los electrones. Entonces, aquí vamos a ver lo siguiente. 5s2 no tiene desglose, ya que simplemente tiene un solo orbital. Para el conjunto de P, P tiene lo que son tres orbitales, ¿no ven? Todos deben conocer los orbitales PY. No, esperen, estoy haciendo después. Todos conocemos lo que son los orbitales PX, PY y PZ. Entonces ahora tenemos que distribuir lo que son estos 5 electrones a estos tres orbitales. Entonces, ¿cómo realizamos la distribución? Bastante simple. Primero vamos colocando un solo electrón, un electrón a cada uno de estos orbitales, ¿ya? En caso de que tengamos más electrones, entonces volvemos al principio y le aumentamos otro orbital más un electrón más a cada orbital. Entonces aquí va a ser 2. Luego, sigue tenemos electrones, entonces ahora llenamos recién este orbital y recién tenemos 5 electrones en el orbital P, en el conjunto de orbitales P. ¿Esto por qué motivo? Aquí tiene que cumplirse lo que es la ley de Hunt o la ley de máxima multiplicidad. Esta ley, ¿qué me dice? Cada orbital tiene que tener por lo menos un electrón. En este caso, vamos a hacer otro ejemplo. Digamos que aquí haya sido 3. Este va a ser el ejemplo. Digamos que aquí era 3. Aquí era 3 y no era 5. Entonces, había que colocar un electrón a PX, un solo electrón a PY y un solo electrón a PZ. Y con esto se cumple la ley de Hahn, que cada orbital tenga por lo menos un electrón.
Si dentro del conjunto de orbitales P yo aún tengo más electrones, entonces yo recién puedo empezar a llenar desde el primer orbital PX más ir adicionando más electrones hasta que concrete todos los electrones que tenga en dicho orbital. Entonces teníamos aquí que era 5. Bien. Una vez que ya hemos hecho ese análisis, entonces aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Esto todavía no es la hibridación. Esto se conoce como estado basal o fundamental. Esto se conoce como estado basal o fundamental. Ahora recién vamos a hacer lo que es la hibridación o el estado híbrido. Y lo voy a colocar. Recién vamos a hacer lo que es la hibridación o el estado híbrido. Entonces, en la hibridación, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? En la hibridación lo que tiene que ocurrir es que cada orbital tiene que quedarse con solo un electrón. Y el electrón que esté sobrando tiene que saltar a otro orbital energético. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces, tenemos 5S2, tenemos 5PX, PY y PZ. Pero no es 5S2. Entonces, en primera instancia, tenemos que aquí va a ser un electrón, aquí va a ser un electrón, aquí va a ser un electrón y aquí va a ser un electrón. ¿De acuerdo? Ya, pero hasta aquí tenemos 4 electrones. Tienen que hibridarse, de aquí tiene que hibridarse un electrón, de aquí otro y de aquí otro. Entonces tenemos 3 electrones que tienen que hacer un salto electrónico. Entonces ya me he quedado sin orbitales P. Entonces yo recurro a los siguientes orbitales, que llegarían a ser los orbitales D. Y debido a que los orbitales D tienen una complejidad en el nombre, ya que hay que hacer un conjunto de combinaciones X, Y, Z, se puede denominar como X D1, D2, D3, D4 y D5. Esto para no hacernos complicaciones con el nombre. Bien, entonces, primeramente, del orbital PY, un electrón va a hacer un salto electrónico y va a saltar a D1. De PX lo mismo, un electrón va a saltar a D2. Lo mismo con S. De S, un electrón va a saltar a D3. Entonces, hasta aquí ya tenemos lo que es el estado híbrido. El estado híbrido. Ahora sí, me pedía lo que es el tipo de hibridación. Entonces yo veo aquí y digo, ¿cuál ha sido el último salto que se ha efectuado? Ha sido un salto desde el orbital S al orbital D3, ¿ya? Entonces, la hibridación para este caso es una hibridación de tipo S, porque el salto ha iniciado desde S, P3, D3. ¿Esto por qué motivo? Es bastante simple. El salto iniciado desde S a D3. Pero ¿qué quiere decir este P3? Este P3 quiere decir que no ha podido hacer el salto a ningún orbital PX, PY, PZ porque ya estaba lleno. Entonces, D3 porque, porque el salto, porque luego el salto se ha producido, como P estaba lleno, entonces ha tenido que saltar al orbital D. Pero no ha sido al orbital D1, al orbital D2, sino al orbital D3. Es por eso que esta es una hibridación del tipo sp3-D3. Bien, sigamos. Vamos a el inciso D. Forma geométrica y ángulos de separación, me pide el inciso B. Pues, eso, así me gusta. A la cosa.
Ahora, ¿qué pasó? Abajo. Ay, sí. A ver, esto. Es la primera vez que me causa problemas esto. ¿Será la actualización? Me doy un tiro. Y. Amigos. Ya, ¿qué es ahí? Ahora sí, ahora sí. Vamos entonces a el inciso D, que me pide forma geométrica y ángulos de separación. Para lo que es la forma geométrica y el ángulo de separación, lo que se hace es partir de esta parte, de lo que es el tipo de hibridación. Y esto se analiza por lo que es una tablita. Y esta es la tablita. Anda, amigos. Aquí abajo. Ahora sí. Ya. Esta es la tablita. Entonces, en base a esta tabla, lo que yo tengo que ver es qué tipo de hibridación tiene. Y en base a eso va a adquirir lo que es su forma geométrica y va a obtener lo que es sus ángulos de enlace y su forma geométrica. En este caso, esta tabla también la pueden hallar en el libro del ingeniero Montaño, pero no lo van a hallar lo que es en el tema de configuración electrónica. Esta tablita está en el tema de enlace, en la parte teórica. También la pueden buscar ahí. Entonces, yo tengo una hibridación SP3D3, entonces, aquí es donde llega a... Vamos, ya. Tienes una hibridación SP3D3, entonces mi forma geométrica es bipirámide pentagonal y mis ángulos de enlace son 72, 90 y 180 grados. Aunque también hay otra manerita de ver la forma geométrica, pero los ángulos de enlace es lo complicado. Lo complicado. Bien, vamos al siguiente inciso de E. Posibles valencias. Ok, entonces para las posibles valencias, inciso E. Entonces, para las posibles valencias, ¿qué es lo que se sigue o qué es lo que se hace? Para las posibles valencias, entonces yo analizo lo que es la hibridación, y cuento cuántos electrones tengo en la hibridación. Tengo 1, tengo 2, con esto. Entonces tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5, tengo 6 y tengo 7 electrones. Entonces, para las posibles valencias, y justamente por eso se llaman posibles valencias, voy a tener inicialmente 7 valencias, ¿ya? Estas valencias entonces van a ser 1 más, 2 más, 3 más, 4 más, 5 más, 6 más, 7 más, 7. Tenemos entonces los 7 electrones. Ahora, pero yo creo que supongo que algunos deben preguntarse de dónde salen las valencias negativas. Las valencias negativas, ¿no? Hay elementos que tienen valencias de -1, -2 y -3, como ser azufre, cloro y todos los compuestos no metálicos. Para analizar lo que son las valencias negativas, tenemos que ver lo siguiente. Ya no sé, para las valencias positivas se estudia lo que es la hibridación, ¿ya? Para las valencias negativas, lo que se estudia es el estado basal. Este estado basal. Entonces yo veo qué conjunto de orbitales no está completo. En este caso, el orbital 5s2 está completo, pero el conjunto de orbitales 5p, ¿no? Está incompleto. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la máxima capacidad del orbital 5p son 6 electrones. Entonces aquí tenemos que tiene ya 5. ¿Cuántos electrones le falta para llegar a los 6? 1.
entonces él va a ser capaz de ganar ese único electrón. Pero ese único electrón lo puede ganar con una carga de 1 negativo. ¿Ok? De ahí salen las valencias negativas. ¿Esto por qué motivo? Dame esto muy claro. El átomo puede perder, según la hibridación, 7 electrones, ¿ya? Puede perder 7 electrones. Y como está perdiendo electrones, va a recibir una carga positiva. Por eso es 1 más, 2 más, 3 más, 4 más, etc. Pero en el estado basal, el electrón o el átomo puede ganar un electrón. Puede ganar un electrón. Entonces, como está ganando un electrón, entonces va a tener carga negativa. ¿Ya? Vamos al inciso F. El inciso F, ¿qué me dice? Número de espines paralelos en su estado basal e híbrido y carácter magnético. Entonces vamos al inciso... caray, qué fea F. Uy. Mejor lo escribí. Eso me pasa por escribir con el mouse. Bien, entonces tenemos inciso F, que me pide lo que es carácter magnético en su estado basal híbrido. Entonces vamos a ver lo siguiente. Tenemos el número de espines paralelos y luego tenemos lo que es el carácter magnético. Esto me pide que haya en el estado basal y en su estado híbrido. ¿Ya? Entonces voy a hacer una pequeña tablita para ahorrar tiempo también. Eso también les conviene a ustedes, ya que en el examen lo que siempre falta es el tiempo. Bien. Entonces, por ese motivo también es que hemos hecho este desglose para el estado basal. Aquí tenemos que ver cuántos orbitales tienen solo un electrón. En este caso podemos ver que simplemente el orbital PX tiene un solo electrón, ¿verdad? En su estado basal. Esto en su estado basal. Porque los demás están llenos, los demás orbitales están llenos. Entonces, este electrón que está solito en un orbital se le conoce como spin paralelo. Entonces, en su estado basal tiene un solo spin paralelo. Mejor lo hago con otro color porque no se va a ver. Tal vez, a ver. No, pues. No quiero. Ay, no manches. Bueno, por esto entonces. Y con esto. Está mejor ahí. Está mejor ahí. Entonces, estado basal tiene un solo electrón. Y si tiene un solo spin paralelo, entonces esto tiene carácter magnético. Carácter magnético. No. Esperen. Estoy rayando aquí. Obvio que estamos viendo el carácter magnético. Existen dos tipos de carácter magnético. El primero es el carácter paramagnético. El primero que es el carácter paramagnético. Y el segundo que es el carácter diamagnético. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y el otro. Vamos a ver el siguiente. Ahora, en su estado híbrido, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espines paralelos, porque en cada orbital solo hay un solo electrón. Entonces, en su estado híbrido tiene lo que son 7 espines paralelos. Por lo tanto, también es paramagnético. En sí, el número de espines paralelos es lo que define si el átomo es paramagnético o diamagnético. Si el número de espines paralelos es mayor a 0, entonces el átomo es paramagnético. En ambos casos podemos ver que se cumple esta premisa, pero el otro caso es que el número de espines paralelos sea igual a 0.
En este caso, entonces, el átomo llegaría a ser, o el estado en el que se encuentre, llegaría a ser diamagnético. Diamagnético. Ahora sí vamos a un inciso G. El inciso G me pide el número de protones, neutrones y electrones. Entonces, para el inciso G, estábamos hablando de un átomo neutro. Entonces, como es un átomo neutro, entonces el número de electrones va a ser igual a el número de protones. Esto va a ser igual a su número atómico y esto va a ser igual a 53. Por otro lado, el número de neutrones va a ser igual a el peso atómico redondeado menos el número atómico. En este caso, el peso atómico redondeado va a ser de 127 menos los 53. Menos los 53. Entonces, esto va a dar 4, creo que va a dar, creo que va a ser 74, creo. Y de esa manera se resuelve este tipo de problemas. La variante de este problema llegaría a ser que me den aquí, no me den un compuesto así. Digamos aquí me está, este compuesto, si no me equivoco, es yodo. Por el peso atómico digo que es yodo. Puede que me den un átomo así, -1, un ión. Entonces, para un ión, ¿cuál va a ser la diferencia del ión? Del ión es que primeramente tienen que hacer lo que es este análisis completo, este análisis, y al final ver si van a aumentar o si van a quitar electrones, ¿ya? Tienen que ver eso. En este caso, tenemos un ión con carga de 1 menos. El menos, ¿qué quiere decir? Que ha ganado un electrón. Y si ha ganado un electrón, entonces al final no va a ser 5p6, no va a ser 5p5, ¿no? En lugar, como ha ganado un electrón, entonces esto se va a convertir en 5p6. ¿Ya? Eso para un ión. Después, ¿qué diferencias hay para el ión? Después, en caso de que estén trabajando con ión, esto es lo mismo. Para un ión, y esto suele haber trampa en los exámenes, te pide lo que es el tipo de hibridación, forma geométrica y ángulos de enlace. Cuando ya me están dando, me piden allá la configuración de un estado iónico, la hibridación, la forma geométrica y los ángulos de enlace no existen. No existen, ¿ya? El inciso es un inciso trampa. Después, ¿qué más no existe? Las posibles valencias. Tampoco existe. Lo que aquí puede pedir es el estado de oxidación. Y el estado de oxidación simplemente es la carga que tenga el ión. Si tiene la carga de 1 menos, entonces el estado de oxidación llegaría a ser 1 menos. Luego, no tiene espines paralelos en su estado basal. Perdón, no tiene espines paralelos en su estado basal ni en su estado híbrido. Lo que más bien puede pedirte el número de espines paralelos, pero hay que corregir de que no hay en estado basal ni en estado híbrido. Luego, otra diferencia es que el número de protones sí va a ser igual a Z, pero el número de electrones no va a ser igual a Z. En caso de que estemos trabajando con un ión, el número de electrones va a ser igual a Z menos la carga que tenga, menos la carga que tenga. Bien, siempre está en este tipo de problemas, pero ya. Ahora sí. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que tal vez no esté claro? Caray, de verdad.
Bueno, supongo entonces que no hay dudas, no hay consultas. Vamos a saltar al siguiente problema. Este problema me dice lo siguiente. Para el arsénico Z igual a 33, determine los números cuánticos para su último electrón. Bien. Entonces, para esta parte, lo que yo primeramente, como primera instancia, como primer dato necesario, lo que tengo que realizar es el orden de llenado. El orden de llenado. Puede que el problema directamente solo me dé lo que es el Z y yo tengo que hallar los números cuánticos. Y aparte me está especificando qué número cuántico tengo que hallar del último electrón. Puede pedirme hallar del antepenúltimo, del penúltimo, ya que son los más comunes. Entonces tengo 33 electrones y tengo que realizar lo que es el orden de llenado. Es decir, tengo que realizar lo que es el inciso B de la anterior pregunta. Y esto siempre se hace a partir de este cuadro que les he mostrado hace rato. Voy a borrar estas cosas. Entonces, tengo que llenar el 1S2, 2S2, 2P6 y así esto de manera lineal. Vamos a ver si no me olvido. Ya. Entonces, el ordenado va a ser 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6. A ver, hasta aquí cuánto tengo. Hasta aquí tengo 10. Hasta aquí tengo 10. Hasta aquí tengo 30. Ah, está bien. Entonces, hasta aquí tengo 33. Con un... Ah, caray. Eso. A la miércoles. Y ya. Entonces, aquí tenemos lo que es un 4P5. Entonces, por este motivo es que se tiene que hacer lo que es el orden de llenado. Digamos que el átomo tenía 30 electrones, entonces me hubiera llegado hasta aquí. Entonces, este es el último electrón que se ha acomodado. Y no así como llegaría a ser el 4S. El último electrón acomodado está en 3D10 y no en 4D. Esto según el orden de llenado. Bien, entonces ahora me pide ya lo que es los números cuánticos para el último electrón. Entonces yo voy a hallar los números cuánticos para 4P5. Mi análisis tiene que estar en 4P5. Y como ya hemos visto anteriormente, tenemos 4 números cuánticos. El número cuántico principal, el número cuántico secundario o asimútico, el magnético y el de espino-giro. Bien, entonces para el número cuántico principal, que hemos dicho que se representa con la letra N, tenemos que ver en qué piso o qué número tiene delante del orbital el átomo, el electrón que estamos analizando. Entonces, estamos analizando en el cuarto piso. Entonces, N directamente va a valer 4. Y a partir de esto, lo que yo puedo hallar entonces es directamente lo que es el valor de L. El valor de L, que va a ser N-1, ¿verdad? Pero la anterior vez ya les he dado lo que es el resumen de estos datos. Y aquí nosotros concluimos que como está en el orbital P, como está en un orbital P, entonces L vale 1, ¿verdad? Esto ya es la anterior clase. Luego también tenemos que el número cuántico magnético. El número cuántico... El número cuántico magnético M. Entonces esto vale desde menos L, pasando por 0, hasta más L, ¿verdad?
Entonces, en este caso, m va a valer desde -1, pasando por 0 hasta +1. Bien, entonces como tenemos 3 números cuánticos magnéticos, ¿esto qué me está diciendo? Tú tienes aquí 3 casillas cuánticas. Tienes aquí 3 casillas cuánticas. Se podrá hacer más rápido, ¿no? A ver. Esta es la regla. No, parece que no se puede. Entonces aquí, como tenemos 3 números cuánticos magnéticos, como les decía, tenemos lo que son 3 casillas cuánticas. 1, 2 y 3. Cada una de estas casillas cuánticas tiene un número determinado de m, que va a ser -1, 0 y +1. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es determinar cuánto va a valer m y en base a eso determinar cuánto va a valer s, o el número cuántico de spin-o-giro. Entonces ahora yo tengo que ver justamente eso y vamos a hacer eso. Aquí yo tengo o dispongo de lo que son 5 electrones. Entonces tengo que ir llenando estos 5 electrones en las casillas cuánticas según la ley de Hunt o de máxima multiplicidad. Entonces, como ya les he dicho, primero tenemos que llenar un electrón a cada casilla cuántica. ¿No ves? Lo mismo que hacíamos con los orbitales Px, Py y Pz. Como todavía me quedan 2 electrones más en el orbital P, entonces yo tengo que volver al principio recién, hacer este salto y recién llenar lo que es estos electrones. Y tengo que ver cuál es el último electrón que he posicionado. Y como podemos ver, el último electrón que hemos posicionado es este. Este es entonces el último electrón para este átomo. Entonces, ahora sí, para ver el número cuántico magnético, tengo que ver en qué valor tiene la casilla donde está el último electrón. El último electrón está en esta casilla, entonces el número cuántico magnético vale 0. Ahora, para el número cuántico de spin-o-giro, tengo que ver qué sentido tiene la flecha que he colocado. Siempre cuando vamos llenando los electrones, la primera vez que llenamos tiene un sentido hacia arriba. Y cuando volvemos otra vez al principio, cuando aún me quedan electrones, el sentido va a ser hacia abajo. Entonces, si el último electrón tiene sentido hacia arriba, ese vale un medio positivo. Pero si el sentido de la flecha es hacia abajo, ese tiene el valor de menos un medio. Entonces, un medio positivo cuando es hacia arriba y un medio negativo cuando es hacia abajo. Entonces, para culminar el problema, tenemos que hallar lo que es el conjunto solución, que prácticamente se coloca como M, no es M. El conjunto solución que prácticamente se expresa como N, L, M y S. Entonces, N vale 4, L vale 1, M vale 0 y S vale menos un medio. Este es entonces el conjunto solución para este problema. Vamos entonces con un siguiente problema. Este siguiente problema dice lo siguiente. Se tiene el siguiente conjunto de números cuánticos del último electrón de un átomo y me da 3, 0, 0 menos un medio. ¿Cuál es el número atómico para dicho átomo? Bien, entonces estamos viendo que para este problema
lo que está ocurriendo es un sentido inverso a lo que hemos hecho anteriormente. Tenemos que partir entonces de los números cuánticos a Z. En el anterior problema lo que hacíamos era partir de Z y hallar los números cuánticos. Ahora tenemos que hacer el proceso contrario. El proceso contrario. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a partirnos de los números cuánticos 3, 0, 0, menos un medio. ¿Esto por qué motivo? Porque tenemos que partir de este dato. Entonces vamos denominando que prácticamente esto va a ser el número cuántico principal, esto va a ser el número cuántico secundario, esto va a ser el número cuántico magnético y esto va a ser el número cuántico de espino-giro. Bien, entonces para poder analizar este problema, yo tengo que partir de lo que es L. Yo parto de L. Entonces, ¿cuánto vale L? L vale 0, ¿ya? Entonces, estamos hablando de L igual a 0. Entonces, como L es igual a 0, el átomo se encuentra en el orbital S, ¿ya? En el orbital S. Entonces, el orbital S tiene una única casilla cuántica, una única casilla cuántica. Y vamos a ver qué sentido tiene esta casilla cuántica. Bien, el número cuántico magnético me determina la posición del átomo, pero aquí va a ser 0 directamente porque solo es una casilla cuántica, ¿no? Solo es una casilla cuántica. Simplemente va a ser 0. Ya. Después, entonces, yo tengo que, a partir del número de espino-giro, determinar en qué posición ha terminado el electrón. Entonces, como estamos viendo que es negativo, quiere decir que se ha dado una vuelta a los electrones y se ha vuelto para continuar el llenado. Entonces, en este caso ya tenemos un electrón aquí. Y como dice un medio, prácticamente este llega a ser el electrón que yo estoy estudiando. Entonces, veamos. Prácticamente tenemos que hallar el número de electrones con la siguiente información. Está en el electrón de análisis está en el nivel 3, está en el orbital S y tiene 2 electrones. Entonces, a partir de esto, yo tengo que iniciar lo que es el orden de llenado de los electrones, ¿verdad? Entonces, vamos llenando hasta toparnos con este 3s2. Entonces, iniciamos con 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Hemos llegado al mismo objetivo. Entonces, con esto yo cuento cuántos electrones hay aquí. Hay 2, 4, 10, 12 electrones. Entonces, el número atómico para este elemento llega a ser 12. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que tal vez no esté claro? Bueno. Bueno, chicos, entonces les quería preguntar, ¿en qué tema ya están del avance? ¿Ya han entrado al tema de enlace químico?